¿Qué dicen carnales cómo van? La religión existe desde hace muchísimo tiempo. La que mejor se ha sabido mantener a lo largo del tiempo casi sin lugar a dudas es el cristianismo, una religión llena de historia, una cruel por supuesto, recordando los tiempos de la Inquisición entre tantos otros episodios que se ignoran. Los portadores de la palabra de Dios han utilizado muchas veces su palabra oportunamente para beneficio personal, abusos, en fin, estos personajes tan queridos y tan odiados que representan una faceta, se podría decir que infaltable en la sociedad. En esta ocasión veremos los hechos más deplorables que se han adjudicado al papa más joven: vicios, descontrol y pornocracia. Durante la Edad Media, la Iglesia no aprobaba el sexo como una actividad meramente placentera. Incluso llegaron al punto de restringirlo en fechas sagradas como Navidad, Cuaresma, fiestas a la Virgen, etc. Como ya se sabe, se condenaba toda práctica considerada antinatura: homosexualismo, masturbación, fetiches, etc. Pero estas aberraciones en realidad eran practicadas por quienes más las condenaban: los miembros de la Iglesia Católica. La excusa para las urgencias sexuales de los sumos pontífices era la de hacer oídos sordos y seguir estas prácticas antinatura. Reglas como el célebre y bien cumplido celibato eran ignorados por estos sujetos. Es así como podemos identificar a lo largo de la historia papas homosexuales, hijos de papas o sacerdotes, fetichistas, papas que cometieron incesto, asesinato, violaciones, torturas, etc. Sería casi imposible mencionar todos los atropellos de estos sujetos, pero ¿cuál fue la salida? Probablemente culpar a las mujeres o simplemente argumentar que era época de guerra y que la sensación de derrota era solo compatible con el sexo. La perversión de sujetos como Julio III, quien se enamoraría de un ladronzuelo de 15 años aproximadamente, al que luego convertiría en cardenal para tenerlo más cerca y poder jactarse de su vigor sexual en reuniones. Concursos de prostitutas, orgías incestuosas y homosexuales. Son solo algunas de las perversiones que han tenido una larga cadena de papas, englobados en un solo término: la pornocracia. Pero, es sin duda Juan XII el que se lleva el premio mayor, no tanto por una perversión superior a la de sus predecesores, sino más bien porque cerró con broche de oro esta época ultra oscurísima de la Iglesia. El papa fornicario, como sería conocido tiempo después, no solo mantenía relaciones sexuales con su madre, sino que tenía un harén de prostitutas, e incluso se le acusaría de asesino, sacrílego, adoraciones al demonio y adicción por los juegos. El papa más joven del que se tiene registro fue el papa número 130 de la Iglesia Católica y fue consagrado por su padre Alberico II, quien antes de morir lo consagraría como papa para evitar perder el poder. Su inmadurez hizo que tiempo después sea acusado por los cardenales de adorar al diablo, jugar a los dados pidiendo a los demonios que intercedan por él e incendiar decenas de edificios, pero sería su perversión lo que lo consagraría como el papa fornicario, ya que era bisexual y fornicaba con cualquiera, sin importar su edad, estado civil, condición social, e incluso le importaba un bledo que sean de su propia familia. Después de que su padre, quien es un claro ejemplo del desacato del celibato, le dejara el papado, Juan XII iniciaría sus excesos. Juan amaba violar adolescentes en público, a los cuales cada vez que se le antojaba lanzaba a los perros y mulas junto con sus prostitutas. Juan no era un papa al que le gustara lo convencional. Entre sus aportes se encontraba la influencia de varias religiones incluso opuestas ideológicamente al cristianismo. Formó un harén de prostitutas que no solo sería el más escandaloso del Vaticano, sino uno de los más grandes que jamás hayan existido. Las relaciones incestuosas con su media hermana de 14 años, su sobrina y su madre Teodora, la prostituta predilecta del papado, son probablemente sus crímenes más reprochables. Tal fue el jaleo que este papa armó que los gobernantes de la ciudad se vieron obligados a colocar letreros de advertencia sobre el peligro que corrían las mujeres al acercarse a la iglesia a ciertas horas, dándole la categoría de un vulgar delincuente. Pero sus andadas no solo irían en torno al sexo. Se cuenta que en una ocasión compró 200 yeguas a las cuales alimentaba con frutos secos de la más fina calidad, mientras que su población se moría de hambre. También hizo que castren a un cardenal recién consagrado, luego de que éste le recriminara el por qué había realizado la ceremonia en un establo. En sus partidas de dados de costumbre, Juan XII, para revertir su mala suerte, habría invocado al mismísimo Satanás, sí. Aunque parezca increíble, lo habría hecho, e incluso le armó un altar en donde estaba ubicado el de San Pedro. Los pecados del sumo pontífice serían tan terribles que en una ocasión le arrancó los ojos a su confesor.
Sería extenuante no solo escribir sobre las aberraciones del Papa, pero sería aún más extenuante investigar más sobre él. Hoy solo te presenté sus más célebres costumbres, conflictos y la legendaria muerte del fornicario. Durante esa época, el rey de Italia intentó extender sus dominios hacia los territorios de la Iglesia. Esto causaría la furia del sumo pontífice. Juan II inmediatamente buscaría una alianza con Otón, rey alemán. Entonces Otón ingresaría a Roma en el año 962, firmando una alianza que Juan II solo respetaría durante la presencia de Otón, porque luego formaría alianzas con reyes bizantinos. El rey alemán volvería a ingresar a Roma en el 963, obligando a Juan II a huir. Para cuando Juan II se volvió, su cargo ya había sido ocupado. Intentó sin éxito armar un ejército, con fondos del sacrilegio cometido antes de huir, para recuperar su trono, pero fue imposible. Juan II moriría en mayo del 64, la versión poco conocida de su muerte nos cuenta que sufrió una apoplejía, una especie de derrame cerebral, en pleno acto sexual. Sin embargo, muchos nos quedamos con la versión del asesinato. Juan II sería descubierto por un marido celoso en la cama de su mujer. El marido no lo pensaría dos veces y le daría un martillazo que resultaría mortal. Mucho se puede decir sobre el sumo pontífice, me atrevería a decir que todos los comentarios serían en contra. Pero, este papa murió en plena práctica de su vicio más profundo, el sexo. Y dime qué opinas, qué te pareció el video, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. También deja tu like, suscríbete y comparte para más contenido. Sin más, hasta la próxima.